Bienvenido a tu espacio, Tertulia Digi. Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra sesión de Tertulia Digi, transmitiendo desde la librería Península, en la sede del OLVE de Sepsis. El día de hoy tenemos como invitado al doctor Mario Luis Fuentes, quien nos compartirá un poco sobre su experiencia y su conocimiento sobre el neoliberalismo en nuestro país. Bienvenido, doctor, y muchas gracias por acompañarnos hoy. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, primero vamos a empezar dando un muy breve resumen de su carrera. El doctor Mario Luis Fuentes estudió la licenciatura en Economía en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Es maestro en Estudios del Desarrollo por el Instituto de Estudios Sociales de La Haya y doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM, doctor en Teoría Crítica por el Instituto de Estudios Críticos. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, fundador del proyecto multimedia México Social y profesor de posgrado en la Facultad de Economía y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. También es miembro del patronato de la UNAM actualmente. Entonces, si le parece, comenzamos con la entrevista, doctor. Sí. Bueno, como primera pregunta, teniendo en cuenta también su conocimiento sobre el tema, ¿cómo podría usted explicarnos qué es el neoliberalismo? Primero déjenme decirles que para mí la importancia de tratar de conocer cuál es la definición de neoliberalismo tiene que ver con lo que sabemos. El presidente actual de la República lo usa constantemente para referirse a una serie de fenómenos que él identifica sin duda negativos para el país. En dos que yo estaría de acuerdo: la enorme concentración de la riqueza, la enorme desigualdad que se ha acentuado en los años y obviamente también la realidad de que hay una gran parte de la población que vive en lo que llamamos pobreza. Entonces, el neoliberalismo ha sido referido muchas veces como una propuesta económica, una política económica que tuvo efectos negativos, bajo crecimiento, baja distribución de la riqueza y obviamente una reducción del Estado en términos de participación en las actividades económicas e incluso sociales. Pero eso es una definición. Entonces, lo que yo quisiera apuntar es que todos los conceptos tienen distintas definiciones. Esta es la definición de una escuela de economía. Hay otra definición que es la que yo he tratado de comprender y de entender, es que el neoliberalismo es mucho más que una propuesta económica, incluso mucho más que la reforma que se hizo del Estado. El neoliberalismo es una manera de pensar el mundo, es decir, hay una serie de características que tenemos los individuos que reflejan esta idea de que el mundo neoliberal es una razón de razones, es algo que nos estructura de cómo pensamos a los seres, a la vida, al mundo social. ¿Por qué nosotros creemos firmemente en que hay que tener cada vez mayores conocimientos o mayor capital humano? Porque tenemos la convicción que ese capital humano nos va a hacer competitivos en los mercados laborales. Entonces hay una noción de que tenemos que estudiar, tener capital, porque eso en sí mismo nos permitirá ser competitivos. Porque asumimos, que es otra característica de la idea neoliberal, que la competencia es la manera en los mercados con los cuales tendremos retribución a nuestro esfuerzo. Esta idea de cómo ser en el mundo es una idea de que pone en el centro que el neoliberalismo no es solo una propuesta económica, es una manera de pensar el mundo y de asumir como naturales la competencia, los mercados y obviamente la enorme convicción de que tenemos que tener mayor competitividad, o sea, ser más capaces de poder participar en los mercados. Pero ¿qué es lo que esconde esa visión desde mi punto de vista? Es que no da cuenta que los mercados son estructuras que tienden al desequilibrio, que reflejan relaciones de poder y que el precio no es un acuerdo, es una manera que se impone un beneficio a algunos y un costo a muchos. De acuerdo. Y teniendo en cuenta esta definición más amplia del neoliberalismo, ¿usted podría decirnos algunos efectos más concretos en nuestra vida cotidiana que tiene el neoliberalismo? Una de las preguntas que yo me hago en un texto que presenté aquí es cómo explicarnos el que cada vez es más extendido la enorme aversión de muchas generaciones, no solo los jóvenes, a la política, lo político, los partidos políticos. O sea, ¿por qué hay tanto rechazo? Obviamente hay una lectura, como en todo,
pues se debe a que las generaciones han asociado que la política está asociada a corrupción, a inmoralidades. Pero también creo que atrás de eso hay algo más profundo. Creo que el neoliberalismo lo que ha hecho es que nos ha llenado de una aspiración de ser sujetos económicos, es decir, sujetos que vamos al mercado a comprar, una avidez del consumo. Y pensamos que el consumo ilimitado, pues siempre pensamos qué más comprar, necesitemos o no, simplemente es una obsesión de estar viendo las páginas para ver qué hay en los mercados. Ha hecho que nosotros privilegiemos ser sujetos económicos, ser consumidores, a costa de lo otro, ser seres políticos. Un ser político, a mi juicio, es alguien que está interesado en lo público, en tratar de transformar la realidad pública, que es una realidad que yo califico de injusta, desigual. Entonces, el efecto más corrosivo del neoliberalismo es que nos ha llenado a todos de una avidez de consumo, de una avidez de tener recursos para consumir todo el tiempo, de toda manera, y hay una construcción de un enorme rechazo a la vida política, a la vida de lo público, a la solidaridad, a la lucha contra la injusticia o la lucha por la promoción de los derechos humanos. Se ha hecho más fuerte nuestra aversión a la política, conjuntada con los elementos que no niego, pero esto ha sido impulsado con este enorme deseo de todos de consumir ilimitadamente todo el tiempo. De acuerdo. Y este excesivo consumismo y esta aversión a la política, ¿hacia dónde cree que nos está llevando como comunidad, digamos? Como sociedad nos está llevando a que la política, la democracia, se queda cada vez más con grupos muy pequeños, que son los que hoy tienen el monopolio de los partidos políticos. Hay una enorme realidad que el efecto de menor participación política ha hecho que los partidos políticos se conviertan en estructuras patrimonialistas de grupos que imponen democráticamente una manera de pensar sin realmente la participación de la gente. Entonces el costo ha sido altísimo porque ha generado estos partidos que son grupos que usufructan la patente de ser un partido político y no se ven exigidos porque hay una gran parte de la población que simplemente no quiere participar, quiere nada más garantizar su vida individual, su consumo, y hay un enorme desistimiento a enterarse de las cosas que competen a los demás. Entonces, en ese sentido, el efecto en la democracia ha sido muy importante y fundamental. Entonces, yo diría, complementando la respuesta anterior, que el impacto del neoliberalismo es que ha erosionado la democracia y la ha llenado de lo que hoy llamamos una democracia populista. Ok, y en este contexto, sobre todo desde la comunidad, digamos, y igual desde las universidades, porque a nosotros como estudiantes nos interesa, ¿es posible terminar o transformar el neoliberalismo? Yo diría que no tenemos más que la obligación de transformar y construir una nueva idea de lo social, de la vida, del mundo, que no esté asociado solamente al tema de competir en los mercados, de acumular más competitividad o capital humano. Debemos hacerlo, hay que transformarlo. Las universidades públicas, nuestra universidad, la UNAM, está obligada a hacer los planteamientos, las propuestas para construir una nueva idea social y construir una nueva serie de nociones culturales que den cuenta de que no podemos seguir bajo esta ruta de un individualismo que cada vez nos fragmenta, que rompe la noción de la interdependencia y que renuncia a lo que debería ser nuestra gran convicción, garantizar los derechos humanos de todos, promover el cumplimiento de la ley y tener solidaridad a todos los que viven el infortunio, la pobreza o la miseria. Muchas gracias, doctor. Bueno, con eso estaríamos terminando nuestra entrevista. Nuevamente le agradecemos por acompañarnos hoy en Tertulia Digi. Yo te agradezco a ti, Mónica, y a todo el equipo por haber estado con nosotros. Muchas gracias por el espacio. Bueno, esperamos que la entrevista de hoy sea útil para nuestro público. Los invitamos también a seguirnos en nuestras redes sociales, TikTok, Instagram, Facebook y en YouTube. Y nos vemos en un próximo episodio de Tertulia Digi. Tertulia Digi.